Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Conexión Hebraica, como todos los martes. Estamos conectados y quiero, como siempre hago antes de seguir hablando, que por favor me hagan la señal de costumbre si me están oyendo, por favor, a través de las pantallas. Ya veo por ahí a Mirta, a Jorge, Edgar, Rafael. Bienvenidos sean todos una vez más, las personas que se conectan desde acá, de nuestra Keilah, nuestra querida Keilah de Caracas, pero también a todas las personas que se conectan de otras partes del mundo, desde Estados Unidos, desde Panamá, desde México, desde Argentina, incluso desde Israel. Hemos tenido personas que se conectan a pesar del cambio de horario. Bueno, esta semana es una semana radical, es una semana en la que en Hebraica estamos prestando servicios limitados, nuestros concesionarios están prestando servicios, algunas actividades puntuales que se están realizando y bueno, sí estamos realizando estas actividades virtuales a través del centro cultural o a través de algunas otras actividades que realizamos dentro de Hebraica. Así que bueno, estén pendientes a través de nuestras redes sociales para saber lo que tenemos activo esta semana. Es importante además cuidarnos todos. El COVID sigue activo, entonces es importante para nosotros, todos ustedes, cada uno de los que está conectado son muy importantes para nuestra querida Hebraica. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que además cuando lea su currículo van a ver que tiene un abanico de profesiones en la que se mueve y en la que a través de navega. Hoy vamos a conocer y vamos a disfrutar una de esas etapas de él, donde nos va a hablar un poquito de filosofía y de pensadores, pero bueno, es músico y pudiésemos hablar de música, pudiésemos hablar de poesía, pudiésemos hablar de mil cosas. Pero antes de hablar con él, antes de presentarlo, quiero recordarle algunos temas que siempre recuerdo en esta parte de nuestra conexión hebraica. Los micrófonos van a estar apagados. Lo vamos a abrir ya finalizando la charla para que ustedes puedan saludar de manera personal al señor Edgar. De hecho, ya voy a pedir permiso. No te voy a decir señor Edgar. Edgar, voy a tratarte de tú con todo el permiso. Ya vi que me dijiste que sí, pero bueno, eres de la casa, así que te sentimos parte de todo esto. Por otra parte, les recordamos que esta charla está siendo grabada y mañana va a estar colocada en nuestro canal de YouTube. Recuerden, nuestro canal es Hebraica Venezuela, así que si no tienen oportunidad de verla toda hoy o si quieren compartirla, pueden decir a las personas, amigos y conocidos que se pueden meter en nuestro canal de YouTube. Por otra parte, ya está disponible el chat, como todas las semanas. Si ustedes desean escribir algún comentario o desean escribir algunas preguntas, por favor háganlo a través del chat y al finalizar la ponencia de Edgar, voy a estar leyendo sus preguntas y sus comentarios para que él pueda responderle. Recuerden, por favor, si con el dispositivo con el que se están conectando no aparece el nombre, sino solo el nombre del dispositivo, no el nombre de ustedes, por favor colóquenlo para poderlos presentar y que Edgar le responda de manera personalizada a cada uno de ustedes. También ponemos a disposición nuestro correo, comunicaciones@hebraica.com.be. Recuerdo, comunicaciones@hebraica.com.be para que ustedes nos puedan hacer llegar sus sugerencias, sus comentarios y bueno, y nosotros semana a semana ir mejorando y ir incorporando sugerencias que ustedes tengan a bien hacernos. Bien, voy a leer el currículum de nuestro invitado de hoy. No quiero alargar mucho más esta presentación. A ver, lo tengo aquí en el celular, por eso me van a ver que lo estoy leyendo acá. Él nació en Caracas el 5 de diciembre de 1953, iniciando sus estudios musicales en el año 1958 en el Conservatorio de Música Juan Manuel Olivares y de piano con el profesor Jorge Farcasa, o Farcas. Posteriormente, estudió con las profesoras Gertie Haas y María Albino hasta el año 1976, en el que obtiene el grado de pianista ejecutante, así como también sus estudios de teoría y solfeo, armonía, contrapunto e historia de la música. Esto los estudió con los profesores Álvaro Fernó, Ángel Sauce y Racés Hernández López, prosiguiendo sus estudios de ejecución pianística y música de cámara en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma, bajo el auspicio de la profesora María Albino. En el mismo año de 1976, obtiene el título de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello, en mi alma mater, por cierto. Igualmente, realizó estudios de filosofía en la misma universidad. En el año 1991, ingresa a los talleres de poesía del CONAC en el Ateneo de Chuao y del CELARC, a cargo del poeta Alfredo Silva Estrada, de manera ininterrumpida hasta el año 1995, siendo que paralelamente participa en los talleres libres de las poetisas Elizabeth Shum e Ida Gramco. En el año 2006 realiza un diplomado en Teología Cristiana en la Universidad Monte Ávila de Caracas
y más recientemente es conferencista, profesor y forista del Centro de Estudios Juninianos de Caracas. Ha sido presidente del Círculo de Escritores de Venezuela durante los periodos 2014 y 2017. Ha escrito muchos libros de poesías. Voy a citar algunos. La Resurrección de los Frutos, que además recibió mención de honor en la Bienal del 93-94 de Poesía Mística Antonio Rielo de España. También Poemas de la Tierra, esto lo escribió en el año 1995. La Fugitiva, que ganó además el Premio Único de Poesía Bienal Latinoamericana José Rafael Pocaterra en el año 94-96. Escribió también La Séptima Rosa en el año 96. Seguramente le es conocido a algunos de ustedes algunos de estos libros. El Lamento de Ariana en el 2002-2004 y quizás su más reciente obra, por lo menos el libro más reciente tal vez, es La Ciudad de Awan en el año 2018. Es autor también de numerosos ensayos de poesías, escritos especialmente para los talleres del CELAR, así como de artículos para periódicos como El Siglo y el suplemento literario Verbigracia del Universal. Es conferencista de la Dirección de Literatura del CONAC y del Ateneo de Maracay. Desde el año 1989 es colaborador y coeditor de la editorial Vertiente Continua del poeta Alfredo Silva y es director fundador del Fondo Editorial Diosa Blanca. Hace un momento, antes de conectarnos, en la sala previa, también nos decía que está colaborando también con el colegio creo que es con el colegio farmacéutico, también, a pesar de que no tiene nada de farmacia, bueno, tiene un gran bagaje en muchas áreas, como ustedes vieron, y bueno, da clases en la Universidad Católica, en distintas universidades, etcétera. Y hoy tenemos a bien y además tenemos el honor y el gusto de que podemos contar con su presentación en esta tarde tranquila y soleada, a pesar de las semanas lluviosas que hemos tenido en Caracas, esta tarde soleada aquí en Caracas. Edgar, es un placer para nosotros tenerte. Muchísimas gracias por compartir este espacio y las cámaras y el micrófono son todos tuyos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Los agradecimientos de rigor a la Conexión Hebraica, al Centro Cultural BriefCon y su magnífica directora Raquel Marcus, a todos ustedes por haberme permitido este honor, esta maravillosa oportunidad de compartir una vivencia muy humana como es el pensamiento, ¿no? Tú hiciste una presentación, me vestiste demasiado y yo voy a empezar a desnudarme más bien de tantas cosas. Yo, si acaso, de todo lo que dijiste ahí, si acaso soy un poeta indigente que está lleno de preguntas y ojalá que las respuestas no las tenga en su totalidad, sino que hasta el último día de mi vida pueda seguir persiguiendo auroras y pueda seguir persiguiendo respuestas. Como te dije, pues muy agradecido con todos ustedes. La verdad es que me siento muy cómodo, muy complacido. Como yo te comentaba antes, Juan Carlos, para mí la cultura judía, la tradición judía me es muy cercana, muy querida. La siento mía, la he asimilado de una manera poderosa, al punto que les comentaba que he adoptado incluso las calendas, el círculo circadiano. Mis amaneceres son los atardeceres, y así voy, ¿no? Bueno, este tema que me ha propuesto Raquel, me metió un paquete terrible, es muy hondo, es muy difícil, es muy denso, porque el pensamiento ya de por sí, la filosofía, desde la antigüedad, pues ha sido la madre de todas las ciencias, ha sido la manifestación más importante del hombre como animal racional, como ser poseedor a imagen y semejanza del creador, de esa racionalidad, de esa conciencia, de la palabra, ¿no? Entonces, obviamente, vamos a remitir desde el inicio de la humanidad, del hombre como tal. Y encima de eso, si lo vamos a hacer en una aproximación al pensamiento no probablemente judío, porque es importante que esta charla se entienda, aunque prácticamente todos los filósofos son judíos, de alguna manera esta charla yo he querido hacerla un poquito abierta en el sentido de insertar dentro de la realidad cómo se insertaron estos pensadores, estos grandes pensadores, en la posmodernidad. O sea, vamos a centrarnos un poco en la posmodernidad, pero obviamente vamos a hacer una
una retrospectiva muy breve. Yo me permití escribir un poco mis ideas para poder tener una guía más precisa, para no dispersarme mucho, y además para poner, obviamente, pues un poquito más de orden, de manera de poder llegar a ustedes con más propiedad. Yo espero que lo que escribí pues sea más o menos asequible, en el sentido de que yo haya podido explicarme, o como dije, son temas muy densos. La charla es relativamente corta, son 7 cuartillas, eso se va a leer en 25, 30 minutos, y bueno, espero que de alguna manera pueda hacerlo con la lentitud y con la propiedad de vida, para poder compartir con ustedes esta densidad del pensamiento filosófico y concretamente de los grandes pensadores judíos. Bueno, como ya yo estoy veterano, me voy a poner mis lupitas aquí para poder un poco ayudarme en la lectura. Bueno, desde el Bereshit, o en el comienzo, desde el comienzo, desde esa primera transgresión, desde la expulsión de los paraísos hasta la posmodernidad, pues la humanidad ha pasado por distintos paradigmas, desde la más remota antigüedad, desde la creación del hombre, pasando por la antigüedad, el medioevo, el renacimiento, el humanismo, la ilustración, la modernidad y la posmodernidad. Estos paradigmas que han venido explicando la relación del hombre con el creador y a su vez con el mundo, han pasado desde el asombro en el hombre antiguo hasta un teocentrismo, donde el paradigma pues ha sido ha sido en función del creador, y el paradigma pues ha sido la fe en un solo Dios, para devenir después en un giro antropológico que explica estas relaciones desde el hombre como centro del mundo. Es decir, ese giro antropológico saca el pensamiento, saca la especulación del hombre, teniendo como centro al creador, y ponerlo dentro del hombre como centro del mundo, ¿no? Obviamente el paradigma ya no será la fe, pues en este caso será la razón. Bueno, vamos a decir que antes de llegar a la modernidad hay una especie de paréntesis muy puntual y muy corto, que fue el romanticismo, ¿no? Que mantuvo al hombre como centro de todos los acontecimientos, tanto inmanentes como trascendentes, pero esta vez los densifica y los pone en el centro de su mundo emocional. Es decir, ya no será el asombro en el hombre antiguo, ya no será la fe del hombre desde la antigüedad hasta el medioevo, ni tampoco será la razón del humanismo y del modernismo, sino en este caso será el mundo emocional del hombre el que se constituirá en el centro, en el paradigma de todas estas relaciones, ¿no? Esta relación incluso ya no será vertical, no será la divinidad, el hombre como criatura, sino horizontal. Yo siempre digo que un poco una similitud como de fuerza centrífuga, como una tormenta, ¿no? Que es horizontal y que más bien nos descentra, nos saca del centro, ¿no? Y de alguna manera rebasa al hombre, ¿no? Y lo determina. Y ese mundo emocional pues lo saca, desborda al hombre de su integridad, y constituye entonces la emoción como paradigma sobre la fe y la razón. Con la modernidad, la humanidad tratará de establecer nuevos paradigmas para convocar nuevamente el orden en el caos, después de esa tormenta que constituyó el romanticismo. Obviamente estos procesos se producen en crisis. Para mí, la modernidad es puntual, es una crisis. De hecho, fíjense que la palabra modernidad semánticamente y etimológicamente viene de la palabra moda, y las modas, todos sabemos que la moda pasa, ¿no? Las modas pasan. Entonces, creo que la modernidad, a pesar de que seguimos dentro de su inercia en este fenómeno en el cual estamos vivos nosotros, que es la posmodernidad o lo que llamamos posmodernidad,
de alguna manera sigue siendo una cosa puntual, una crisis, digo yo, de los paradigmas que han sido de alguna manera revocados. La modernidad, pues, para mí es una bisagra entre esos viejos paradigmas, es decir, el asombro, la fe, la razón y la emoción, para abrir pasos a nuevos paradigmas que pugnan por concretarse en la posmodernidad hasta nuestros días. Creo que lo científico y la ciencia, que pudo coexistir con el humanismo, dará paso a algo más que se llama técnica, es decir, este nuevo paradigma será el que va a regir el destino de la humanidad. Ya no serán, como dije, pues la fe, la razón y la emoción los constituyentes categóricos de los paradigmas humanos. Será entonces la técnica, la tecnología, quien se impondrá como elemento paradigmático para de esta manera deshumanizar los principios y las bases de la humanidad. A partir de la emergencia del pensamiento nietzscheano, por ahí vi a Trudy Vendayetró, así como de Feuerbach y Marx y Freud, vamos a decir que hay una especie de puntualización en el hombre y ya no puntualizamos sobre su trascendencia, ¿no? Más allá de lo humano. Y empieza una deconstrucción progresiva y dinámica de los paradigmas, ¿no? Creo que todos nos preguntamos si para bien o para mal, pero en todo caso, estos paradigmas de la antigüedad, del medioevo, de la modernidad, pues entraron en crisis y estamos presenciando nosotros, hombres y mujeres de esta posmodernidad, cómo se está desmontando todos esos paradigmas. Creo incluso que la humanidad ha entendido que el proyecto moderno es un proyecto fallido. Como dije, modernidad viene de moda y las modas pasan. Entonces, de alguna manera, hay muchos pensadores que han dicho que la modernidad está hecha de desencanto, ¿no? Para Bátimo, un gran filósofo, tal vez el único que voy a mencionar aquí, que no es de origen judío, para Bátimo, el momento del nacimiento de la posmodernidad en el pensamiento, pues, o desde el punto de vista de la filosofía, es la idea de Nietzsche del eterno retorno, ¿no? Esa idea de la superación característica de la modernidad. En este sentido, el adiós a esa idea del progreso, el fin de la historia, como lo veníamos entendiendo, pues va a marcar al hombre como en varias vertientes, ¿no? O sea, estos pensadores abrieron una puerta y obviamente por una puerta abierta entra y sale todo, ¿no? Vamos a decir que lo que ha pasado por esa puerta, por esa abertura de la modernidad, pues ha sido tremendamente variado, pero tal vez yo remarcaría un poco desde el punto de vista existencial esa altura del mismo del hombre, ¿no? Actualmente, esa vida sin imperativo categórico, el surgimiento del homo sentimentales sobre el pensante, ¿no? Esa frase tan demoledora de Nietzsche, dice, todos los pensamientos son malos pensamientos, el hombre no debe pensar. Obviamente esto que lo dice Nietzsche con una gravedad tan enorme, con una profundidad tan enorme, va a ser un poco desvirtuado y vamos a caer en lo que se llama el pensamiento frágil o el pensamiento light, por decirlo así, ¿no? Ese nihilismo, esa deconstrucción de los lenguajes, esa fragmentación del individuo y la indiferencia ya no solo en lo sagrado, en lo que nos trasciende, sino incluso en la razón. El hombre posmoderno va incluso al médico, le da una receta y después se va a un brujo para que le recete, la que le recete un tabaco o le dé un ramazo, ¿no? En todo caso, ya en este punto de reflexión, podríamos decir que este vacío que se manifiesta en una realidad frágil y en todo caso contingente, lleva al hombre a representarse sobre aquello que está más allá de su individualidad fracturada y fragmentada. Como dije, la fe, la razón y la emoción
ya no son paradigmas válidos para asumir un lenguaje que pueda permitir estas reflexiones. Y entonces yo me pregunto, ¿no? Y les pregunto a ustedes con esta charla, ¿cuál será entonces el objeto de esta reflexión, ¿no? ¿Será suficiente la razón empírica para explicar aquello abstracto que se ha venido construyendo con la crisis de la modernidad? ¿Cómo podemos llegar a conocer aquello que está más allá de mi realidad inmediata, demostrable? Bueno, según los pensadores postmodernistas, que es lo que vamos a revisar ahora, esto solo será posible a través de la simbolización, es decir, a través del símbolo como elemento necesario para estructurar un nuevo lenguaje, un lenguaje simbólico. Yo aquí quiero hacer un inciso y voy a improvisar un poco porque si vamos a ver incluso este pensamiento de la posmodernidad desde el punto de vista de los grandes pensadores judíos, no nos olvidemos que no solo para los judíos, sino que para muchas tradiciones religiosas, el nexo, el vínculo de la divinidad creadora con la criatura, con la creación, es la palabra hablada, el lenguaje, que incluso después nos va a servir ya no vertical, sino horizontalmente para comunicarnos los seres humanos entre sí. Todos conocemos esa historia de Babel, donde se desparraman los 72 nombres de Dios y la humanidad queda sumida en una multiplicidad de lenguas. Y el lenguaje entonces ya no será vertical, ya no habrá una comunicación sagrada a través del lenguaje, sino que el lenguaje se hará vertical. Bueno, si vamos a esa figura dinámica, veremos como en la posmodernidad incluso la deconstrucción del lenguaje se ha ido diluyendo. El otro día yo veía, incluso con cierto humor, unos memes en el WhatsApp que ponían, bueno, ya inventamos el WhatsApp, ya inventamos el chat, inventamos los emoticones, inventamos los mensajes de voz, en cualquier momento vamos a inventar el teléfono, ¿no? O sea, es como una especie de, hoy en día pues prácticamente todo es imagen, todo es esto. Entonces, de alguna manera, esta ruptura, esta deconstrucción del lenguaje, esta perversión del lenguaje sagrado que comunicaba a la humanidad con lo que lo trascendía, vamos a llamarlo como queramos llamarlo, va a desembocar en que el único elemento que nos va a poder reconectar nuevamente es, pues, obviamente el lenguaje simbólico, ¿no? Como les decía, independientemente del nombre que le demos, la posmodernidad tendrá como uno de sus presupuestos también la sacralización de otras manifestaciones y de los acontecimientos humanos cotidianos. El dinero, las instituciones, el poder, los personajes individuales van a ser sacralizados, ¿no? Ya la trascendencia, el misterio se fundamentará más bien en la descreencia, en el vacío, en una realidad individual, frágil, ingente, que nos llevará a la conciencia de la precariedad de esa realidad, esa angustia desfondante que solamente podrá ser mitigada a través del intento o de un intento de conocimiento de aquello que está más allá de esa angustia, ¿no? Mitigar el sufrimiento existencial de la humanidad en función de la libertad fácil, de esa visión epicúrea de la vida, ¿no? Donde nos vamos hacia el placer inmediato, hacia lo que nos satisface de una manera, como es hacia lo que nos distrae y nos quita profundidad, ¿no? Ese misterio de lo trascendente, como decía, a pesar de que el creador se reveló desde el principio al hombre, no podrá ser revelado por la simple razón en función de lo empírico. Es decir, la razón no es suficiente para restablecer esa relación y esa revelación, ¿no? En este caso, en esta dimensión de lo sagrado, la personalidad está desbordada, más no anulada, ¿no? La razón en este caso será integrada al entrar dentro de una barca y la arrastra más allá de lo conceptual. En este sentido, uno de los primeros filósofos postmodernistas, Eugenio Trías, nos aclara que lo racional en la revelación se integra al logos abarcante. El logos ya no será sinónimo de razón,
el límite del conocimiento humano es precisamente la razón, y por ello se plantea la autorreflexión autónoma respecto a cualquier instancia que rebase ese límite. Es decir, más bien la razón es un límite, no es una expansión del conocimiento. Por su parte, Bátimo, que ya se los había nombrado, el del pensamiento frágil o el del pensamiento light, se planteará la dialéctica entre la realidad aprehensible e inmediata y demostrable versus una realidad contingente. Y aquí ya sí entramos en los filósofos por ejemplo, judío. Encontramos primero con Jacques Derrida. Derrida tiene una visión de que este conocimiento, es decir, el conocimiento no inmediato, sino el conocimiento de aquello que nos trasciende, en todo caso es un acto de fe ante eso que es indefinible, inefable. Y empieza a elaborar el concepto de la desconstrucción, y fundamentalmente la desconstrucción del lenguaje, ¿no? En un proceso de descomposición de lo concreto hacia un horizonte de abstracción, que él llama desierto. Él llama incluso desierto en el desierto, y que solo puede ser expresado en su retorno a través del mito o lo simbólico. Por su parte, otro gran filósofo de origen judío, Levinas, va a encontrar unas respuestas a eso inefable a través de la trascendencia absoluta, a través del significante del otro, de la alteridad. Es decir, Levinas va a plantearse que es a través del otro, del espejo del otro, de lo especular del otro, donde vamos de alguna manera a encontrar la trascendencia, y no le falta razón. En el caso de Derrida, cuando hablábamos de la deconstrucción del lenguaje y la abstracción, a mí en lo personal, hay mucha confrontación en esto, pero a mí en lo personal se me asemeja mucho al proceso de la mística judía, ¿no? La cábala, a esa cualidad del alfabeto judío, donde la letra tiene una carga incluso numérica, tiene un valor numérico, yo diría pitagórico, casi fibonaccico, ¿no? Esa divina proporción. Entonces, el cabalista, voy a remitirme incluso a uno de ellos, a Abraham Abulafía. Abraham Abulafía decía que tú tienes que tomar la palabra, que está compuesta por letras del alfabeto, e ir cantando cada palabra individualmente hasta que la palabra se disuelve. Por ejemplo, yo digo mesa e inmediatamente al decir mesa, la idea de la mesa se nos presenta delante de nosotros. Pero si yo empiezo a decir M, A, S, llega un momento que me olvido de la mesa y llego a una abstracción absoluta. Entonces, Derrida lo que se plantea es que la deconstrucción del lenguaje es justamente el desmontaje del lenguaje concreto, del lenguaje definido, el desmontaje desde el punto de vista cabalístico casi, ¿no? Para llegar entonces casi a la insof, casi a la abstracción absoluta, a la luz de lo creante, a la luz del creador, que no tiene límite, ¿no? Claro, el ser humano jamás va a poder llegar a la insof desde el punto de vista cabalístico, y obviamente tampoco va a poder llegar desde el punto de vista meditativo o en el éxtasis, ¿no? Pero en todo caso eso es un poco lo que plantea Derrida, mientras que Levinas plantea, como dije, el significante del otro, la alteridad. Ahí, en esa alteridad, en ese uso simbólico de la razón, para entender la alteridad inefable del creador en el otro. O sea, yo me salgo de mí mismo, me trasciendo, y es en el otro. Y cuando digo otro, no me refiero solamente al otro ser humano, me refiero a todo el entorno, al mundo, a lo que me rodea, a lo que llamamos alteridad. Finalmente, Habermas se acerca un poco más a la temática de lo contingente, que es la razón. O sea, fíjense que estos pensadores le despojan a la razón de lo absoluto, más bien la relativizan. Dice, oye, la razón es apenas un límite. Yo como ente racional apenas puedo conocer lo que mi razón me puede permitir. Para ir más allá,
de lo visible, de lo aprehensible, de lo demostrable, tengo que utilizar otros elementos de aprehensión y por cierto, de expresión de lo que he vivido o de lo que he experimentado en función de esas experiencias. Es decir, lo evocativo abarcante va a suplir la razón. Lo holístico de la racionalidad, en este caso trascendente o sagrada, por llamarlo así, especialmente la belleza, nos va a llevar entonces a esa vivencia. Quiero hacer aquí otro inciso cuando hablo de lo sagrado. Yo no quiero aquí referirme estrictamente a lo religioso, ni mucho menos. Cuando hablo de lo sagrado, es aquello que sale de mi esfera inmediata, es decir, la vivencia, la experiencia que yo como ser humano tengo cuando tengo una experiencia trascendente, cuando tengo una conexión con algo que me rebasa, con algo que está más allá de mí. Bueno, aquí son preguntas, ¿no? ¿Cómo conocer entonces aquello si la razón no es suficiente y más bien es el límite y el lenguaje no es suficiente tampoco, sino que tenemos que recurrir a lo simbólico? ¿Cómo conocer aquello que no es perceptible por los sentidos sensibles? ¿Cómo acceder al corazón de esos universales como el amor, la belleza, lo sagrado, lo trascendente? Obviamente el lenguaje conceptual ya no podrá acceder a lo inexpresable abstracto, aunque en principio pareciera que al salirse de lo conceptual implicará salirse de la razón. En este caso, el giro lingüístico de la posmodernidad abrirá todos los significantes, es decir, la raíz de la razón en lo simbólico, pues lo simbólico siempre lo precede. La razón es apenas la punta del iceberg. Todo lo que está abajo, inclusive si lo vamos a hablar en términos de la psique, todo ese inconsciente es lo que está debajo de esa pequeña lucecita que llamamos conciencia, ¿no? Estaríamos entonces ante un lenguaje pues puramente simbólico, el sentido y el contrasentido, el doble sentido, el sentido indirecto y la interpretación múltiple. En este estado de pensamiento, cuyo antecedente es el filósofo Kant, donde lo simbólico en la obra de arte como aquello equiparable a traducir lo intraducible a modo conceptual. Ya Hegel, tomando un poco a Kant, por su parte, llevará todavía aún más la función simbolizadora al establecer el hecho de que el símbolo tiene raíces anteriores y externas, independientes al fenómeno artístico. O sea, Kant te dice, oye, solamente a través de lo simbólico podemos entender el arte. Pero Hegel dice, sí, pero es que lo simbólico está incluso antes del fenómeno artístico. Es decir, el dominio de lo no sensible en todas sus formas. Aquí está Trudy, ¿no? El inconsciente, lo metafísico, lo sobrenatural, lo surreal, ¿no? En otras palabras, no solo lo estético, no solo el arte puede ser representado y contenido en el símbolo, también lo será lo onírico, lo mítico, lo metafísico y por supuesto lo sagrado. Lo inmediato presentado a la razón es rebasado por lo representado. Aquí vamos a entrar también un poco en Jung, ¿no? Eso que Jung llamaba el orden simbólico o la representación más abarcante de lo relacionado desconocido de manera no inmediata, sino evocativamente, lo que evocamos. Este lenguaje abierto, polisémico, en donde deviene la similitud o resonancia interna con lo significante evocado, aquello que al abrir se queda como excedente de los sentidos. Lo ambiguo, oscuro, umbroso, oculto, se integrará con la conciencia, revocándose esa dualidad mental con una visión de la unión de los opuestos. Bueno, ya un poco ahondando en el pensamiento de los pensadores judíos de esta posmodernidad, y ya será Jacques Derrida quien definitivamente establecerá una dinámica en donde la deconstrucción de lo concreto, de lo definido, hacia lo innombrable a través del lenguaje simbólico será lo que nos llevará a la dimensión de la conexión y el sentido del humano con aquello que lo trasciende. En este ámbito, el símbolo ya no se remitirá solo a lo lingüístico,
aquí expresará también lo trascendente, lo luminoso, lo irreductible, lo fascinante y lo abarcante, el carácter metafórico y parabólico del símbolo, ¿no? Símbolo y parabólico tienen una semántica similar. Símbolo, parabólico, de alguna manera el símbolo es lo que se suelta y la parábola lo que recoge, pero dentro de una dinámica de anverso y reverso de una absoluta correspondencia. El gran George Steiner, por cierto, gran lector, filósofo y pensador del fenómeno judío en toda su expresión religiosa, cultural, decía, voy a citar, decía, las manifestaciones de lo sagrado, es decir, la creencia o lo ritualístico, están transidos por lo simbólico y muy cercanos al pato estético y al eros. Bueno, dicho esto de Derrida y habiendo hecho esta revisión con los filósofos de la posmodernidad, en donde vimos a Levinas, vimos a Habermas, vimos a Derrida, yo voy a tomar como, porque todo está en el medio entre la modernidad y la posmodernidad, pero yo voy a tomar dos extremos que creo que son fundamentales y además muy evocativos, muy expresivos. Se manifiesta de alguna manera estos dos polos de la posmodernidad en cuanto a filosofía o en cuanto a pensamiento, y casualmente son dos grandes pensadores judíos los que representan estos dos polos. Uno muy viejo, ya falleció en el 2017, y uno extremadamente joven. ¿Quiénes son? No, vamos a referirnos a Zygmunt Bauman y a Noah Harari. Estos dos grandes pensadores, uno, como dije, muy joven. Bauman nació en noviembre del año 25, muere en enero del 2017. Bueno, este hombre polisémico, ¿no? Sociólogo, filósofo, ensayista, polaco-británico, ¿no? Obviamente, pues, tremendo origen judío. Su obra empieza un poco en la década de los años 50 y se ocupa de alguna manera del fenómeno social. Puntualiza mucho en el Holocausto como fenómeno, obviamente la hermenéutica y por supuesto la modernidad como etapa, como dinamismo fluido. Esto que le estoy diciendo fluido les va a sonar mucho después, como fenómeno fluido, dinámico de la sociedad, ¿no? Y por supuesto la posmodernidad con todo lo que nos ha traído, el consumismo, la globalización, lo que él llama la nueva pobreza, y de alguna manera lo que él ha denominado la modernidad líquida versus la modalidad sólida. Esto es un concepto extraordinario. Por cierto, un hombre con un pensamiento tan universal que incluso recibió en el 2010 el premio Príncipe de Asturias en comunicación y humanidades. Y yo quería aquí referirme a cosas puntuales de Bauman, como son el Holocausto y su concepto de modernidad líquida, ¿no? Bueno, él escribió un libro extraordinario, se lo recomiendo, yo lo tengo en PDF, se lo puedo pasar a Raquel para que Raquel se los haga llegar. Es un libro que yo creo que muy asequible, además muy conmovedor, tal vez uno de los libros que me han conmovido más sobre el fenómeno judío contemporáneo. Ese libro se llama Modernidad y Holocausto. Es un intento de dar una explicación abarcante del peligro y del miedo como fenómeno de la psique humana, ¿no? Él toma los libros, los conceptos de Hannah Arendt y de Theodor Adorno sobre el totalitarismo y la ilustración, y empieza a desarrollar un argumento de que el Holocausto no debe ser simplemente considerado como un evento histórico judío, sino como una regresión a la barbarie premoderna. O sea, el Holocausto, él dice, ¿por qué puntualizamos? Porque decimos que
que el holocausto es un fenómeno que se produjo en contra de los judíos, que en realidad fue, pero él dice, no, esto es mucho más grande. Esto es una regresión absoluta a la barbarie humana, a la barbarie incluso premoderna, ¿no? Él incluso dice, por ejemplo, que el prehistórico, el hombre recién creado por el creador, era un hombre mucho mejor, que ojalá nosotros fuéramos como ese hombre que vivía del asombro, que levantaba su mirada hacia la bóveda celeste y lo que se llenaba era de asombro. E incluso cuando hay imagen y semejanza del creador, obtiene el atributo de la palabra como imagen y semejanza, en vez de escribir manuales de cómo se prende el fuego, o cómo se construye una caverna, o cómo se caza una presa, lo que hace es explicar el mundo en los grandes libros de la creación, lo que empiezas a escribir imbuido por el espíritu sagrado del creador, empieza a explicarse el mundo en términos trascendentes, ¿no? El hombre posmoderno lo que hace es escribir cosas muy superficiales y ha ido perdiendo la hondura que ese hombre antiguo tenía. En todo caso, obviamente, pues él habla de una categorización, Bauman habla de una categorización taxonómica de la moral. Esto incluso tiene mucha resonancia con Nietzsche en un aspecto, aunque obviamente Bauman es un hombre que sí, que mantiene un núcleo inamovible y no relativo de la moralidad. En todo caso, Bauman dice que la sociedad moderna, por esta razón, de alguna manera ha captado por completo estas lecciones del holocausto, ¿no? Aunque dice que falta mucho por asimilar, ¿no? Él dice que los judíos que devinieron en extraños, en extranjeros, en esa excelencia europea, de alguna manera no debería ser así. Se me asemeja un poco al concepto muy avanzado del sionismo cuando se plantea, bueno, ¿qué hacemos nosotros aquí exilados en Europa? Vamos en pos de la tierra prometida, vamos en pos de un Estado de Israel con nuestra propia constitución, con nuestro propio idioma, con nuestra propia constitución como Estado, ¿no? Ya no solo como pueblo, sino como Estado. Aquí entramos un poco entonces en el tema de la modernidad sólida y líquida. Estas primeras obras, estos proyectos que Bauman empieza a diseñar sobre la sociedad, incluso desde un punto de vista positivo, ¿no? Bauman no es pesimista, aunque dice que es pesimista, hacia los Schopenhauer. Al contrario, Bauman es un tipo que trata de prefigurar o de dibujar una sociedad mejor, pero fíjate que no lo hace utópicamente, no, él no hace como Tomás Moro, que pinta una sociedad utópica, ideal, imposible de alcanzar, y tampoco te plantea como Orwell una distopía de una sociedad negra, terrible, oculta, llena de intrigas y miserable, ¿no? Bauman establece una armonía entre la realidad y el ideal de una manera extraordinaria. Él se dedica pues a establecer un estudio sobre la sociedad de una manera muy honda y hace un tremendo análisis de alguna manera cultural, política, social, antropológica, y llega entonces a esa visión distópica de la sociedad. Eso, así como la utopía es lo ideal positivo, la distopía es lo ideal negativo, ¿no? En este caso, entonces ahí empieza pues él a hablar de que la modernidad es líquida, ¿no? Una modernidad líquida. ¿Por qué él habla de líquido? Bueno, él toma esta metáfora porque de alguna manera todos vemos que el agua entra por todas partes, el agua se adecua a la forma del contenido de un vaso, al contenido de un canal, si se desparrama en el piso, se aplana, el agua se transforma en sólido, en hielo, en vapor.
Entonces, él dice un poco que, vamos a decir que el mundo antes de la modernidad era un mundo sólido. Los paradigmas eran sólidos. La familia, la fe, la conexión con lo sagrado, lo religioso, incluso las instituciones políticas, ¿no? Él dice que obviamente esto ha tenido, cualquiera que lea algo de historia universal va a ver que la humanidad se ha venido debatiendo en esta dinámica, pero él decía, antes de la modernidad hubo una modernidad sólida, con paradigmas sólidos, la familia, los géneros, la ciencia unida a los paradigmas humanos, pero de alguna manera todo este hielo sólido empieza a derretirse, dice él, ¿no? Y de alguna manera empieza a cambiar la sociedad que estaba estancada en esa solidez y empieza a volverse líquida y maleable, ¿no? Empieza a derivarse por cualquier sitio. Entonces él expone 5 efectos de esa condición líquida en la que ha devenido lo sólido de la modernidad. Esos son emancipación, individualidad, espacio-tiempo y trabajo-comunidad. Obviamente hay unas subcategorías a esto, ¿no? Él habla mucho, de alguna manera, pues del hedonismo, habla un poco del retorno de los brujos, de que el hombre ya no tiene asidero, como de alguna manera las religiones han perdido esa preponderancia absoluta y no relativa como paradigma de explicación del mundo y de la sociedad, pues el hombre se aferra a lo que sea, ¿no? Al horóscopo, pero no al horóscopo mal habido, porque hay una astrología muy seria, ¿no? En la cual incluso yo personalmente creo. Pero el hombre empieza a crear una pseudo espiritualidades que no lo conducen a nada y que de alguna manera lo van llevando pues a, a esto líquido en donde tú estás como en un río flotando y quién sabe a la deriva, no sabes a dónde es que estás yendo, ¿no? Incluso Bauman cita a Paul Sartre, ¿no? Y dice, no basta con nacer burgués, hay que vivir la vida como burgués. Es decir, la modernidad cambia las reglas, ¿no? Todos hemos visto la revolución ideológica de quítate tú para ponerme yo. Es decir, la monarquía, los burgueses tumban a la monarquía y ahora el proletario quiere tumbar a la burguesía y así estamos como un uroboro, la humanidad mordiéndose la cola, ¿no? En todo caso, para mí, en este caso una asimilación mía, Bauman, a pesar de ser un pensador posmoderno, y que le cabe, por supuesto, ese nombre, yo creo que él es algo más que el posmodernista. Yo creo que esos conceptos de modernidad sólida y modernidad líquida lo puntualizan dentro del fenómeno de coyuntural. O sea, Bauman se queda en la coyuntura y trata de explicar esa bisagra un poco para ayudar a la humanidad a salir de esa crisis en la que se encuentra inmersa, ¿no? Obviamente él es uno de los grandes abanderados. En el año 1990 él crea lo que llaman el altermundismo, ¿no? Él dice que la globalización está acabando con la humanidad y que así como Dios fue sabio, el creador fue sabio, y cuando el hombre quiso unificarse verticalmente y creerse Dios, el creador derrumba la torre de Babel y le dice a cada pueblo, tú tienes tu lengua, tú tienes tu cultura, vean a ver cómo se entienden, cómo se armonizan. Pues Bauman de alguna manera dice, ese altermundismo es necesario biológicamente, culturalmente, económicamente y sobre todo anímica y humanamente. Aquí caemos ya en el último filósofo, no sé cómo andamos de tiempo, creo que ya estoy terminando, que es Noah Harari, ¿no? Este es un muchacho nacido en el año 76, nacido en Israel, profesor de la Universidad Hebrea en Jerusalén, pues obviamente escritor, historiador. Él escribió un libro, Sapiens, de animales a dioses, ¿no? Y vamos a decir que su centro fundamental de pensamiento es
muy cercano al pensamiento light. O sea, él se va a los epicúreos. Acuérdense que los epicúreos eran aquellos que decían, mira, goza tu momento, toma lo que tiene de bello y de bueno la vida y vívelo, ¿no? De alguna manera, vamos a decir que Harari toma un poco ese darle la espalda al miedo, al temor, a la muerte, ¿no? A ese materialismo del mundo existente, procura una satisfacción razonable del placer, procurando no caer en ese miedo, ¿no? En esa hondura, en ese abismo que según Nietzsche nos miraba también. O sea, nosotros vemos el abismo, pero el abismo también nos mira, ¿no? Él, en su libro, escrito en el año muy reciente, en el 2016, Homo Deus, que es una breve historia del mañana, la historia futurista, él empieza a hablar de la tecnología, del dataísmo por data, y de alguna manera empieza a hablar sobre las redes sociales, la tecnología, y cómo de alguna manera pues esta postura, vamos a decir, epicúrea, eh, vamos a decir, donde el hombre empieza a no afrontar sus elementos hondamente y profundamente humanos o sus interrogantes humanas, para de alguna manera solaparse a través, al contrario de Bauman, en una globalización de data, en una globalización electrónica, en una globalización de los medios. Entonces, para cerrar un poco la charla, yo diría, bueno, ¿cuáles son entonces los problemas históricos de nosotros? ¿Cuál es nuestro paradigma como hombres modernos? ¿Hasta dónde nos ha llevado este antropocentrismo que a su vez nos ha derivado hacia lo metahumano, hacia lo tecnológico, ¿no? Bueno, yo diría como cierre de la charla que nosotros como hombres y mujeres de esta posmodernidad, estos paradigmas humanos, han sido sustituidos pues por la tecnología. Como dije, la ciencia incluso no, porque la ciencia pudo convivir. Y vamos a decir que si ya perdimos el asombro, la fe, la razón y la emoción, ninguno de estos paradigmas va a poder explicarnos el mundo al hombre y al creador a través de esas interrelaciones. Y no solo la decisión, sino la polarización entre la dualidad, materia, espíritu. La mente es dual, bien y mal, luz y sombra, materia, espíritu, materia, cuerpo y alma. Ha roto la unidad del hombre y de alguna manera lo importante es poder integrarse y poder así y asimilar de una manera trascendente lo que yo llamo la tragedia de la alteridad. Bueno, un poco para hacer ya como cierre de la charla, quería un poco ver cómo hacíamos para poder encuadrar esto dentro de la cultura judía, dentro del pensamiento judío, ¿no? Porque decir judío no solamente hablar de religión, todo es una unidad, ¿no? Religiosa, cultural, lingüística, anímica, espiritual. Entonces, bueno, yo coincido con muchos pensadores que ven que el posmodernismo es un fenómeno de transición y que de alguna manera nos sirve para poder cubrir estas incertidumbres. Entonces, ¿cómo debe situarse un poco el judaísmo ante este fenómeno, no? Yo obviamente he tomado como paradigma para poder dar esta charla y para poder ofrecérselas a ustedes, un judaísmo abarcante, ¿no? Es decir, algo que arrope a todas las corrientes y que de alguna manera puedan tomar lo positivo de la modernidad, la emancipación, por ejemplo, la asimilación de valores universales, la evolución de un pueblo que ha logrado un estado y una identidad, y tomar en cuenta todo, pues está la ortodoxia moderada, la sionista, el reformismo, el conservadurismo, el judaísmo humanista, secular, ¿no? Ese judaísmo también que no tiene una precisión estrictamente religiosa o tradicionalista, pues en todo caso, como dije, en grandes líneas, abarcando pues lo más posible estas formas variables de expresión del judaísmo,
que además es un judaísmo hoy en día vivo, un judaísmo renovado, un judaísmo que ha encontrado incluso una razón de ser geográfica, material. Ya no solamente lo sostiene la palabra y la fe, sino que de alguna manera ha encontrado también elementos tópicos y materiales para poder vivir. Obviamente, a lo mejor los ultraortodoxos, pues, a lo mejor quedarían un poquito en preguntas sobre lo que yo he podido decir, ¿no? Y voy a decir 7 cosas con las cuales yo creo que el judaísmo en general controvierte un poco la modernidad. Bueno, el primer es el rechazo del individualismo como filosofía. O sea, yo creo que el judaísmo es esencial lo colectivo, la comunidad, la responsabilidad colectiva. No existe un judaísmo individual, ni es posible ninguna otra concepción judía que lo haga escapar de las normas básicas, morales, religiosas y sociales. La segunda divergencia es tal vez ese aspecto lúdico de la posmodernidad. O sea, el judaísmo puede aceptar el juego de la sociedad adulta como un elemento de recreación, lúdico, existencial, pero oye, la visión de alguna manera judía es una responsable muy esencial, de alguna manera consigo mismo y con su semejante. La tercera divergencia es la pugna en el tema ontológico y en el sentido de la vida, es decir, ese vacío agradable del posmodernismo, esa zona de confort, el nihilismo, vistoso, aparentemente inofensivo, esas manías de seducción, nada tiene que ver con la sensibilidad judía, ¿no? Para generalizar. Más aún la enfrentan. El judaísmo exalta la vida porque considera que tiene sentido y que es un deber humano encontrarle ese sentido. La cuarta divergencia seguramente es ese rechazo del placer por el placer. De alguna manera hay un valor central en la visión del mundo. Ese hedonismo elevado a la categoría de valor primario pues no cuadra de alguna manera es antagónico con el sentir judío. La quinta divergencia obviamente es esa cualidad relativista del modernismo, ¿no? Esa cosa líquida que nos pintaba Bauman, ¿no? De alguna manera, el judaísmo acepta lo múltiple, pero siempre con una dinámica que lo lleva hacia la unidad, hacia lo central. La sexta controversia, diría yo, que de alguna manera es el reino de lo efímero. El judaísmo es un triunfo de lo permanente, ¿no? De alguna manera, lo frágil, volátil, lo precario existe y el judaísmo no niega eso, pero de alguna manera eso está supeditado a la trascendente, ¿no? Y de alguna manera el sufrimiento, esa travesía por el desierto, educó al alma judía a no aceptar lo inmediato, lo alcanzable fácil, sino más bien lo difícil, lo eterno, ¿no? Y lo último, para terminar, pues de alguna manera, un gran filósofo, Gilles Lipovetsky, hablaba en su ensayo de la sociedad humorística, esa humanidad narcisista, sin exuberancia, sin risa, pero sobresaturada de signos humorísticos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a decir que estos estereotipos superficiales no funcionan. De alguna manera, el sentir judío está lleno de conmemoración, tú lo ves en sus estaciones, lo ves en sus festividades. Hay una enorme alegría traspasada de profunda nostalgia. Bueno, con esto un poco termino la charla y estoy a la disposición de ustedes. Seguro, Edgar. Para responder alguna inquietud, alguna duda, alguna cosa que haya quedado fuera del alcance de lo que yo humildemente pude haber aportado en estos minutos. Gracias, gracias. De hecho, ya hay algunas preguntas en el chat. Bueno, y muy agradecido a las personas. Le recordamos que pueden escribir sus comentarios en el chat. Pero antes de leer las preguntas y escuchándote un poco, sobre todo con este final, donde hablabas de algunos puntos donde hay algunas diferencias con el judaísmo y lo que es el posmodernismo, se me venía a la mente alguna duda, ¿no? El modernismo ciertamente habla o se basa mucho en el tema individualista,
Bauman hablaba de entonces esa posición ya que de sólido pasa a líquido y el líquido es más individual, es más la persona. Sin embargo, está demostrado que lo colectivo no está reñido con lo individual. Un ejemplo puede ser un equipo de fútbol. O sea, hay grandes jugadores de fútbol, un Ronaldo o un Messi son definitivamente estrellas, pero si no juegan en equipo y si no hace cada quien el rol y si el arquero no hace el rol y si el delantero no hace el rol, el equipo no gana. Es decir, no hay de alguna manera una pelea entre, o sea, no está reñido lo individual con lo colectivo. Y si escuchándote un poquito, hablabas además que el posmodernismo entonces tiene otras perspectivas, donde habla del pluralismo, donde habla de la diversidad, donde de alguna manera, al hablar de pluralismo es porque sé que hay algo más allá de yo individual, hay algo más allá que puede llegar a ser colectivo. ¿Realmente el posmodernismo o ya hay alguna otra corriente que esté volviendo a ver el tema colectivo, como lo vemos en el judaísmo, ciertamente, donde nosotros tenemos una Keilah y donde rezamos y donde tiene que haber un minyan de 10 personas para poder rezar, etcétera? Bueno, en primer lugar, lo de Derrida, perdón, lo de Bauman es más dramático, porque no habla que de lo sólido simplemente pasa al líquido, porque sí, sino que se derrite, se derrite como un hielo, ¿no? Y tú dices con mucha certeza que lo colectivo no está unido con lo individual, pero cuando entran en riña, es decir, cuando lo individual se quiere imponer a lo colectivo, el ego, pero el ego malo, hay un ego bueno, ¿no? De esto Trudy sabe mucho. Cuando el ego rompe ese vaso comunicante de la colectividad, entonces ahí entra en crisis y entra en crisis lo individual también. Ahí entonces empieza el poder, empiezan los que quieren manejar el poder, los que quieren manipular el poder, y se rompe esa horizontalidad de relaciones que debe haber, porque la única relación vertical es con el Padre Creador. Entonces, esta visión de alguna manera de la modernidad, en donde yo pienso primero en mí, en mi placer inmediato, en mi angustia, el niño que quiere su Nintendo ya, el ejecutivo que quiere su informe en la mesa ya, si vas a viajar de vacaciones, quieres tus pasajes ya. Esta pandemia incluso nos ha enseñado, como todas las pestes y como todas las pandemias, a recoger un poco, como la naturaleza nos ha bajado el ego, ¿no? Nos ha llevado justamente a entender que el COVID le puede dar a un hombre millonario, igual le puede dar a un pobre. Es más, creo que se están muriendo más gente de otras clases que más bien de las clases menos pudientes, ¿no? Parece que tuvieran como una inmunización más natural, más apropiada. Entonces, yo siento que de alguna manera la modernidad, como dije, pasa, es como la modernidad, moda. Las modas pasan, son fugaces. Los principios del judaísmo son eternos. Por eso, de alguna manera, yo diría, tomándote tu palabra, yo diría que lo fugaz y lo eterno no se riñen, no se riñen. El instante es una parte de la eternidad, es una parte que percibimos de la eternidad. Entonces, de alguna manera, lo que las sociedades van cambiando o los paradigmas que van cambiando, como bien decía Nietzsche, retornan. Baste ver, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, el efecto de las pandemias de Egipto, por ejemplo, las plagas, las 7 plagas de Egipto. Aquí incluso quiero digregar un poco, pero irme un poquito del tema, pero esa salida de Egipto, ese éxodo posterior, tiene mucho que enseñarle a la humanidad. Incluso yo a veces me preguntaba, yo decía, ese tema con el primogénito en la escritura sagrada, Adán, que fue el primer primogénito exiliado del paraíso. Caín, que era primogénito, exiliado y condenado a perseguir los amaneceres y a fundar las ciudades, entre ellas la ciudad de Awan, que es el último poemario que tuviste que yo había escrito. Eh, eh, Después, de alguna manera, vienen los patriarcas hebreos. Entonces, Abraham tiene 2 hijos, Ismael e Isaac.
quién es el que finalmente termina siendo el patriarca del pueblo ungido por Dios. Isaac, que no era el primogénito. Esaú y Jacob, que son los hijos de Isaac, Esaú vende su primogenitura y es Jacob quien es Israel. Y así hasta que Dios hace, el creador hace una enorme restitución por los primogénitos, y la peste en Egipto antes de la salida perdona a los primogénitos. O sea, es como una reivindicación de los primogénitos, ¿no? Quiere decir que de alguna manera el ser humano, a medida de que va evolucionando, va aprendiendo a ser hombre, va aprendiendo a ser padre, va aprendiendo a asumir la paternidad y a asumir además su sufrimiento y su tránsito por el desierto de esta manera. Por eso te digo, la modernidad pasa y sus paradigmas son frágiles, volubles y fugaces. Los principios del judaísmo persisten y persistirán hasta el fin de los siglos. Está claro. A ver, una pregunta que llega por acá, la hace Raquel. ¿Se ha logrado llegar en el mundo filosófico a alguna conclusión sobre el porqué de la existencia humana? ¿Esa sigue siendo la gran pregunta o han surgido nuevas preguntas que pueden ser respondidas por la filosofía? Mira, yo creo que la filosofía no puede responder esas cosas y al mismo tiempo sí las puede responder. O sea, la especulación del hombre sobre el sentido de su vida es porque lo ha perdido. O sea, si yo tuviera certeza de cuál es el sentido de mi vida, yo no estuviera preguntándome cuál es el sentido de mi vida. Una flor florece y no anda preguntándose cuál es el sentido de su vida, porque el sentido de su vida está intrínseco dentro de su estructura biológica molecular. El ser humano obviamente tiene alma, tiene una inflexión que lo hace consciente de sí mismo, y entonces se interroga sobre su sentido, pero se interroga porque esa misma racionalidad hace que pierda su sentido. El hombre es una unidad, cuerpo, alma, luz y sombra, bien y mal. Y sin embargo, frente al árbol del Edén, el hombre se dualizó, cometió la primera transgresión, que fue dividirse. Incluso se divide entre hombre y hembra, mujer y hombre, al punto de que el creador le dice, ¿ustedes qué hacen tapados? Le dice, que nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Entonces, el sentido es algo que tenemos que buscar. Y si lo tenemos que buscar, quiere decir que lo hemos perdido. Qué terrible eso, ¿no? Que tengamos que buscar. Entonces, yo soy más bien un creyente de que la filosofía lo que puede hacer un poco es desnudarnos de ese ropaje, así como yo me desnudé de ese currículum que no te dice realmente quién soy yo, te dice lo que yo he hecho, lo que yo he estudiado, pero no te dice cuál es la consistencia del corazón de este hombre. De alguna manera la filosofía lo que tiene que tratar es de llevarnos más allá de nosotros mismos. Tal vez si la llevamos como un ejercicio de trascendencia y nos olvidamos de esta individualidad, puede ser que algún día encontremos el sentido de nuestra vida, que está no en nuestra vida, sino en la vida. Sí. Matt afirma aquí en un comentario, el Estado judío Israel reúne hoy todas las características del judío postmoderno. Bueno, es plural, es diverso, está abierto a otros, asegura intereses de otros, ¿no? Un poco esas características, tal vez. Bueno, mira, yo creo que la humanidad tiene varias dimensiones de expresión, ¿no? Una dimensión social, una dimensión económica, una dimensión cultural, una dimensión tradicional, lo que llamaba Aristóteles las categorías, ¿no? Yo en esencia soy hombre, pero soy un hombre del siglo, ahorita vivo el siglo XXI, venezolano, de lengua hispana, de tal composición étnica, y, y esas categorías me diferencian de un alemán o de un chino o de un africano, ¿no? Entonces, esas categorías biológicas también se presentan dentro de la estructura social. Es decir, tú tienes en una sociedad todo, y además en dimensiones, como te dije, distintas, económicas, sociales, culturales, espirituales. Pero hay un hilo común, hay un hilo comunicante que a veces no podemos ver. Yo lo llamaría amor
simplificar el tema, pero por ejemplo la madre no es el hijo. El hijo y la madre son dos sujetos individuales y sin embargo están unidos profundamente por un sentir. Entonces, creo que de alguna manera el pueblo de Israel, primero es una nación muy joven, una nación que apenas está cercana a los 80 años de existencia, además de una existencia muy tumultuosa. Acabamos de presenciar otra escalada más, otra elemento más de disturbio para esa paz, para ese shalom, para esa concordia, para esa armonía humana, ¿no? Entonces, pero yo tengo una enorme fe en que si desde el Bereshit hasta el día de hoy de la posmodernidad, el pueblo judío no solo ha perdurado, y ha perdurado por la palabra, porque los conquistadores antiguos, los romanos, los babilónicos, llegaban, destruían el templo a donde llegaban y acababan con la cultura, pero es que el templo de Israel es invisible, es la palabra. La palabra, el verbo es lo que lo vincula con el creador. Entonces tú le puedes destruir el templo 1000 veces y de alguna manera la tierra prometida no es un pedazo de tierra, la tierra prometida es una promesa que siempre está llegando, que siempre está viniendo y que el judío espera con amor y con ansia, como una enamorada que puede esperar a su novio. Entonces, yo creo que el dinamismo hoy en día de la nación israelí es hermoso, es fulgurante. Yo tuve la suerte de estar en Israel en varios sitios, y tengo muchos amigos allá además, y yo puedo decir que mi vida se divide entre antes de mi viaje a Israel y después de mi viaje a Israel. Es así. A ver, no estoy seguro, a propósito de los libros de Harari, no recuerdo si es Sapiens o Homo Deus, pero a ver, esta pregunta quizás está un poco relacionada a eso, esta pregunta que hacen acá en el chat. Eh, Actualmente los humanos somos iguales, mejores o peores que los que habitaron en la caverna. Creo que es Sapiens, donde él habla de que iban sobreviviendo en el tiempo y se iban como que destruyendo unas a otras, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que básicamente la infancia siempre, de alguna manera, es pura o está más cerca. Hay niños que son terribles, ¿no? Pero la infancia suele estar más cerca de la pureza que nada en el mundo. Entonces, la infancia de la humanidad, la primera inocencia que llamamos, de alguna manera eh, nos acerca un poco a esa visión de la pureza. Entonces, como yo describí hace un rato, el hombre prehistórico más bien está un hombre lleno de asombro. El asombro griego, por decirte algo, era algo que todavía perdura. Eh, de alguna manera nos hemos convertido, como decía Nietzsche, y me lo puede corroborar Trudy, en hombres de hierro, no en hombres de oro. Esa alquimia del ser humano nos ha llevado a endurecernos y tal vez esa modernidad de la que hablaba Bauman es una modernidad muy dura. No podemos llegar tampoco a lo líquido que de alguna manera reitera Harari, que incluso ya no te habla ni siquiera de lo líquido, te habla de lo virtual. O sea, ya ni siquiera el sentido de la vida está en lo líquido, sino en la red, en la nube, Sí, en lo que él llama el dataísmo, ¿no? data, Que correcto. parece que es una corriente religiosa, ¿no? Dataísmo. Creo que entender esa dinámica de lo sólido a lo líquido y a lo vaporizado, a lo vapor, es algo esencial en el ser humano para entender, así como puede entender las estaciones de luz y puede entender también las estaciones del alma. Sí. José Ben Mamán, excelente presentación considerando las limitaciones de tiempo para tratar un tema tan interesante, ciertamente. Esto es para hablar horas y horas. A ver, hay una pregunta aquí que quizás la quiero dejar para cerrar hoy. La juventud parece no estar buscando respuestas a preguntas profundas sobre temas filosóficos. Eh,
yo creo que la juventud está muy en la inmediatez, ¿no? Bueno, obviamente la juventud, divino tesoro, es cortoplacista per se, ¿no? Ahora, ¿qué preguntas serían estar haciendo actualmente la juventud? ¿Será que se está gestando algún tipo de revolución, de cambio, así como ha sido estos distintos momentos? Y tú hablas de momentos de crisis y que todos estos cambios del modernismo pasa a posmodernismo. Todo ha sido por procesos de crisis, todas estas revoluciones. ¿Será que se está gestando algo y no sabemos? ¿Qué piensas? Bueno, siempre se está gestando algo, ¿no? De hecho, lo que se gesta nace, crece y muere, y todos esos cambios son crisis. La raíz, cuando se convierte en la semilla, cuando se convierte en raíz, entra en crisis. Cuando esa raíz saca un tronco, es una crisis. Cuando ese tronco le salen las ramas, es una crisis. Cuando esa rama le salen las flores, es una crisis. Cuando le salen los frutos, es una crisis. Cuando el fruto se muere y cae a la tierra y la semilla vuelve al suelo, es una crisis también. O sea, vivimos en crisis. Las crisis no son negativas, las crisis son ahora, cuando tú hablas de la juventud, yo no les exigiría tanto a la juventud que profundice. La juventud está muy cerca de la luz. Acaban de venir a la luz. Está muy cerca. Y la luz siempre es superficial. La oscuridad está en lo nuclear, en la raíz. La flor no sabe del sacrificio de la raíz para soportar su aroma. Entonces, yo creo que los jóvenes más bien refrescan. Si la humanidad entera, la juventud se volviera una juventud agria, honda, oye, eso sería terrible, ¿no? Invertiríamos el árbol de la vida. Yo creo que a la juventud hay que dejarla su carpe diem, que de alguna manera sigan cerca de la luz y que su proceso de maduración los lleve a ser frutos dulces, frutos asimilables a la dulzura. Uno cuando se pone viejo, uno se vuelve frutal. Entonces, vamos a recoger esa luz durante nuestra vida para hacernos dulces y poder ofrecer esa dulzura a los demás. Y la hondura vamos a dejarlas para otras etapas de la vida. Ya suficientemente terrible tienen los niños para ver a veces las crisis de sus padres, de su familia, en la ruptura de estos paradigmas. Hoy en día no hay paradigmas, ya las familias no existen. Los niños tienen 4 padres, 5 padres, 6 madres, no sé cuántos hermanos, a veces no tienen ni padre, ni madre, ni hermano. Los sexos andan, antes, con todo el respeto, yo no quiero meterme con estas cosas, pero hoy en día, vamos a decir, las institucionalidades de todo tipo han cambiado, para bien o para mal. Yo no estoy queriendo emitir juicios ni juzgar estas cosas, pero en todo caso, yo bendigo la luz que acompaña a los jóvenes que recién están caminando en ella. Y ojalá esa luz los acompañe siempre. Qué bien. Bueno, Edgar, como suele ser ritual, vamos a abrir los micrófonos para que las personas te puedan saludar, pero antes de ello, primero quiero darte las gracias en nombre de la Junta Directiva del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, en nombre de todos sus profesionales que trabajan día a día en Hebraica, de los que colaboramos de alguna manera también con Hebraica desde distintas posiciones. Darte las gracias por este tiempo, por este espacio que nos regalaste, que nos dedicaste, por esta preparación que tuviste para nosotros. Ha sido muy enriquecedor. Como decía José, es un tema para que podamos conversar horas, pero quizá tomándonos un café o tomándonos algo adicional que nos permita profundizar mucho más. Sí, es Pero bueno, duro, duro. Hebraica siempre va a ser tu casa, serás bienvenido. Estamos Muchas en gracias. tiempos de pandemia, pero bueno, pronto seguro podemos tomarnos un café frente a la piscina, disfrutar del Ávila, como siempre decimos, ese gran privilegio que tenemos los caraqueños y además los que estamos en Hebraica. Quiero que te despidas de la gente que te siguió hoy, que nos siguió, que te escuchó, que te despidas con unas breves palabras y bueno, y todo el equipo de soporte, vamos a ir abriendo los micrófonos igual para que también puedan saludarte. Un abrazo grande para las personas que nos oyen. Recuerden la semana que viene seguir nuestras redes sociales para conocer un poquito más de nuestro próximo invitado en Hebraica. Y bueno, Edgar, el micrófono Bueno, nuevamente es tuyo. shalom para todos, un gran abrazo. Para mí, como dije, constituyó un honor, una experiencia sin igual.
Además, entre el público me acompaña mi querida Ana María, mi pareja, que está presente ahí, una mujer totalmente unida a la comunidad. La saludo especialmente para enseñarle, y por supuesto a ti, a Conexión Hebraica, al Centro Cultural con a todos ustedes por la paciencia que han tenido de escuchar estos temas tan duros, tan sólidos, tan sólidos. Ojalá que yo haya podido medio licuarlos un poco y hacerlos un poco más potables y más consumibles. Como dije, la experiencia para mí ha sido gigantesca. Me siento con una energía de conexión, con un feedback muy bello, muy hermoso, lleno de belleza, de bondad y de gracia. Muchas gracias a todos, ¿no? A ti, a ti. Bueno, mientras tanto, nosotros vamos a ir abriendo los micrófonos. Si hay alguien que quiere decir algunas palabras, Rebeca Luzarten acaba de escribir en el chat, excelente ponencia, muchísimas gracias. Y bueno, si alguna persona quiere saludar a Edgar. Muchísimas gracias. Una maravilla, excelente, sin prejuicio, muy objetivo, muy claro, agradecido. Perdón, hablaba José, ¿verdad? Que no lo identificamos. Sí, José, mamá. Muchas gracias, José. Muchas gracias por tu generosidad. Sí, Viviana pregunta que si hay bibliografía. Yo, por supuesto, les voy a dar el libro de Harari que tengan para los que no lo hayan leído. Por supuesto, Modernidad y Holocausto de el gran Bauman, un libro imprescindible para entender esta tragedia que, como dice Bauman, no es una tragedia solamente judía, es una tragedia para toda la humanidad. Arropa, abarca y compromete a toda la humanidad, a todos los hombres y mujeres que habitamos esta tierra. Rebeca también hace un comentario, Edgar. Bauman nos recuerda que todos somos de alguna manera responsables por lo que ocurre acá en Urmán. Así es, así es, así es. Y esa responsabilidad nos la da, como dije, aquellos que nos hemos atrevido a cruzar el desierto con fe. Porque si no hay fe, uno no puede cruzar el desierto. El maná llega y hay que tener fe en que vamos a ser sostenidos, nutridos, alimentados en ese trayecto y que vamos a poder sobreponernos al dolor, a la errancia y a toda la contingencia circunstancial y categorial que como existencia, siempre revestidos de esa esencialidad que el Creador nos otorgó a su imagen y semejanza. No sé si alguien tiene algunas palabras adicionales para Edgar. Si alguien quiere tomar la palabra. Yo creo que este es un tema que nos deja pensando y reflexionando mucho, definitivamente. Así es. Edgar, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Nuevamente, síganos en nuestras redes sociales de Hebraica a través de Instagram para conocer más de Conexión Hebraica en las próximas semanas. Y bueno, nuevamente buenas noches, un abrazo a Edgar y estamos viéndonos por pronto. Muchísimas gracias. Todos. Gracias. Felizmente. Ok, listo. Buenas noches.